Bienvenidos a esta nueva charla sobre arte y espiritualidad. Soy el padre Javier Alvarado y en esta oportunidad hablaremos sobre el ícono La Trinidad del monje e iconógrafo ruso Andrei Rublev. Contemplar un ícono es introducirse a una dimensión distinta a lo que para nosotros en Occidente, me refiero a Europa y a toda América, significa ver un cuadro. Contemplar un ícono es introducirse a una experiencia espiritual. Para empezar, los que pintan íconos lo hacen en medio de una experiencia de oración especial. Le piden a Dios que dirija sus manos. No se trata propiamente de pintores, se trata de iconógrafos. Como dije, hoy hablaremos sobre un ícono de Andrei Rublev, ese ícono que en la imagen central vemos que tiene en sus manos, porque es el ícono que más lo caracteriza. Hay poca información sobre la vida de Rublev. Se calcula que puede haber vivido entre 1360 y 1430. Fue un religioso ruso medieval considerado como el más grande iconógrafo de Rusia. Se cree que vivió en el monasterio de la Santa Trinidad y San Sergio, en donde parece llegó a ser el igúmeno, es decir, lo que en los monasterios católicos de Occidente llamamos el abad, la cabeza del monasterio. Andrei Rublev fue canonizado por la Iglesia Ortodoxa rusa en 1988, celebrando su memoria el 4 de julio. Rublev fue ayudante de Teófanes el griego, otro gran representante de la iconografía. Rublev fue su discípulo cuando trabajaron juntos en la Catedral de la Anunciación del Kremlin en Moscú. Rublev decora también la Catedral de la Dormición de la Virgen en la ciudad de Vladimir. Tengamos presente que en los primeros siglos, en el arte sacro cristiano, estaba prohibido representar a Dios. Se trataba de un tema tan sagrado que se consideraba una profanación, un gran pecado. Por tanto, los cuadros sobre nuestro Dios de la fe, nuestro Dios trinitario, son parte de un largo proceso. El Concilio segundo de Nicea, que fue en el siglo VIII, exactamente el año 787, o sea, tuvieron que pasar 700 años aproximadamente para que oficialmente se apruebe algo. Solo se habla explícitamente que se puede representar a Cristo en el arte porque Él se encarnó y es la presencia visible del Dios invisible. Además, era una manera que ayudaba a manifestar la fe en la encarnación. Hasta ahí se llegó con respecto a este tema. No se dijo nada sobre si era lícito representar a Dios y a la Trinidad. En todo este proceso, una escena bíblica fue ayudando a que la Trinidad, poco a poco, pueda ser representada en el arte. Y se trata de la historia que está en el Génesis, en el capítulo 18, en donde Abraham acoge a tres personajes misteriosos y peregrinos que se acercan a su tienda de campaña. Recordemos que Abraham era un peregrino permanente. Repasemos el pasaje bíblico que es el inicio de las claves para la reflexión espiritual de esta historia. Dice así la Sagrada Escritura: el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré mientras él estaba sentado en la entrada de su tienda en el calor del día. Al levantar los ojos vio que allí junto a él había tres varones. Al verlos,
rápidamente se levantó de la entrada de su tienda para recibirlos. Se postró en tierra y dijo, puntos suspensivos, hasta ahí dijo la cita bíblica, y para empezar, diremos que esta historia no se interpretó inmediatamente como una revelación sobre el misterio de la Trinidad, pero poco a poco esa fue la interpretación final que se le ha dado a este pasaje bíblico, la que hoy como cristianos aceptamos ampliamente. El relato de Abraham y sus huéspedes toma dos caminos teológicos y artísticos entre la región de Oriente, me estoy refiriendo a Rusia, Grecia, Turquía, etcétera, y la región de Occidente o el mundo latino, la Europa occidental. La imagen que estamos viendo corresponde al arte sacro en el mundo latino. Son las catacumbas de la Vía Latina que están en Roma y es un arte del siglo IV. La escena se concentra en el saludo, en donde tanto Abraham como los tres personajes se saludan mutuamente, que al mismo tiempo es un gesto de bendición al modo latino. También está el saludo genuflexión que el pintor Giovanni Battista Tiepolo pintó en el Palacio Arzobispal de Udine, Italia. Esto es del siglo XVIII. Son apenas estos dos ejemplos de cómo en Occidente se escogió representar la escena bíblica desde el punto de vista del saludo. Sigamos con el relato bíblico. Dice así el texto: Abraham se postró en tierra y dijo, Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no te apartes de este siervo tuyo. Mandaré traer un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que recobren sus fuerzas y luego seguirán su camino. Para eso han acertado pasar cerca de este siervo suyo, dice Abraham. Y ellos dijeron, haz todo tal cual como has dicho. Hasta ahí la cita bíblica y sigo comentando. Habíamos dicho que el mundo latino prefirió representar el saludo. En cambio, el arte sacro oriental privilegia la narrativa en torno a la hospitalidad, enfocándose sobre el alimento, que es prefiguración de la Eucaristía, como lo iremos viendo poco a poco más adelante. Un ejemplo artístico en donde este pasaje bíblico fue abriendo camino a la Trinidad es uno de los mosaicos de la iglesia de San Vital, en Rávena, Italia. Ahí se presenta el momento en el que Abraham les ofrece el alimento a los peregrinos. Este es un mosaico del siglo VI, del año 545. Si bien todavía está prohibido representar a Dios, llama la atención que los tres personajes misteriosos son muy parecidos entre sí. Cada uno tiene delante suyo, además, un pan con forma de pan eucarístico, porque están marcados los panes con la cruz. Aquí vemos otro icono en donde prevalece el tema de la hospitalidad, brindando el alimento. Es el icono Trinidad del Antiguo Testamento del siglo XV, el de la escuela rusa Novgorod. Ahí se puede apreciar la presencia de Abraham y Sara sirviendo a los huéspedes, pero tanto Abraham como su esposa cada vez más lo fueron representando menos, lo fueron sacando de la escena a partir del siglo XI. Sigamos con el relato bíblico. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto
3 medidas de flor de harina, amásala y cuece unos panes. Luego corrió Abraham a donde estaban las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, se lo dio al criado y éste se apresuró a prepararlo. Tomó además cuajada de leche y el becerro que había preparado, y poniéndolo ante ellos, se quedó a su lado debajo del árbol mientras ellos comían. Hasta ahí la cita bíblica y sigo comentando. Volvamos al mosaico de iglesia de San Vital en Rávena. Se puede ver cómo la composición de la escena se divide en dos partes de la historia. Entre la acogida a los peregrinos, que estamos leyendo en el capítulo 18, y por otro lado, el sacrificio de Isaac, que está en el capítulo 22 del Génesis. En esta otra imagen, quiero que vean la interpretación teológica y cristiana que hay en este mosaico. El cordero es parte de la mesa que se ha convertido como en un altar. Todo refuerza el cordero y los panes, refuerza la idea de la Trinidad vinculada al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios. El ícono de la Trinidad es la obra más famosa de Rublev, pintado probablemente para la Catedral de la Trinidad que pertenece al monasterio de la Trinidad y San Sergio. Probablemente lo realiza entre 1422 y 1428. Andrei Rublev, como era la costumbre, también se inspira en el relato bíblico del Antiguo Testamento que estamos leyendo. En esta historia de estos tres personajes misteriosos que visitan a Abraham y a su esposa Sara. En la escena del ícono de Rublev solo aparecen los tres personajes. Ya no aparecen ni Abraham ni su esposa Sara, como decíamos que desde el siglo XI ya comenzaba a quitarse a estos personajes del retrato bíblico. Cada uno de ellos representa a una persona de la Trinidad, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El hecho de sacar a Abraham y a Sara de la escena manifiesta la voluntad de pasar a una intención no tanto narrativa, sino ya más bien una intención contemplativa. Además, es la invitación de ponerse frente a un contenido de verdad, de fe con peso dogmático, a una enseñanza precisa de expresar la fe cristiana, en donde manifestamos la misma creencia tanto los cristianos ortodoxos como los cristianos católicos. Esta es una imagen solemne, hay que mirarla con devoción, hay que contemplarla en meditación. Para representar la unidad de la Trinidad de Dios, Rublev pinta a los tres personajes bastante parecidos, con rostros muy iguales. Si no se ven idénticos para alguno, es muy evidente que pertenecen, por decirlo así, a una misma familia. Además, la postura de cada uno, la mesa compartida, la manera de mirarse, nos remiten a tres personas que participan de una misma vida común, compartiendo un apacible diálogo, sumidos en profunda meditación. También el color azul es otro elemento iconográfico unificador, porque los tres tienen una prenda azul, haciendo referencia a que las tres personas son de la misma esencia divina. Los tres son Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como seres divinos, son seres eternos, y eso se grafica a través de estos rostros juveniles.
por otro lado, son tres personajes asexuados, es decir, no son ni masculinos ni femeninos, tal como Dios es. Y otro detalle más es que sus cuerpos están exageradamente alargados. Expresan que hay una corporeidad y una incorporeidad a la vez. La corporeidad expresa que Dios se deja ver de alguna manera y la incorporeidad expresa que son seres espirituales e intangibles. En la Trinidad, las tres personas viven una perfecta unidad, pero también cada una de ellas tiene su propia identidad. Hablaremos con más detalle sobre eso más adelante, pero por ahora digamos que, así como el azul es el color común a los tres, también cada uno tiene un color propio que los demás no poseen. Ese color propio es expresión de la diversidad. El icono de Andrei Rublev está compuesto de símbolos de la geometría sacra. Para empezar, aquí tenemos el círculo. Es la representación del todo, de la unidad, de la perfección, de la eternidad. Y, por consecuencia, es el símbolo para representar a Dios con todas esas características. Además, es el símbolo del amor perfecto y eterno, porque no tiene principio ni fin. El círculo está presente de manera invisible en el icono, agrupando a las tres personas divinas. En la composición también tenemos un triángulo. Y el detalle es que se trata de un triángulo equilátero, que al igual que el círculo también es el símbolo de Dios, porque con sus características, pues son las características de Dios. Es decir, son tres ángulos y tres lados iguales. Son tres puntos que se relacionan de manera igual entre uno y otro. Ese es un símbolo de la Trinidad, porque el triángulo expresa 3 en 1 y 1 en 3. En el icono, el triángulo está presente de manera invisible dentro del círculo. Y en la composición del icono también podemos agregar un segundo triángulo equilátero, esta vez un triángulo invertido. Los dos puntos de arriba se conectan con el Padre y el Espíritu Santo, y la punta de abajo se conecta con el que se pone delante del altar para recibir la comunión, es decir, nosotros. Nos podemos parar delante del altar para recibir la comunión porque somos bautizados, es decir, nos hemos unido a Cristo, el Hijo, en el sacramento bautismal. En el bautismo hemos sido convertidos en nuevos hijos de Dios, en otros Cristos, nuevos miembros de la comunidad de Dios. Si sobreponemos los dos triángulos, se forma la estrella de David, es decir, el rey más emblemático del Antiguo Testamento y uno de los referentes importantes para hablar de Cristo. Los tres personajes encajan en un círculo cuyo centro es la mano de Cristo. Él es el punto de comunión entre Dios y los hombres, gracias a la Eucaristía que está señalando, gracias a la Pascua. La estrella de David nos evoca a la estrella de Belén. Gracias a la estrella, los reyes peregrinos desde el oriente encontraron a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este círculo sagrado contiene dentro de sí constantes elementos que hacen referencia a la unidad y a la comunión. Y eso es Dios, unidad y comunión. Este icono también expresa la bendición que es tener a Dios como huésped en nuestro corazón, y eso se evidencia en la profecía que la Trinidad le hace a Abraham
y a Sara el anuncio de un heredero, Isaac. Leamos ahora la parte de la profecía del nacimiento de Isaac, remitiéndonos de nuevo a la historia del Génesis capítulo 18. Dice así el texto bíblico: los tres personajes le dijeron a Abraham: ¿dónde está tu mujer, Sara? Él respondió: aquí en la tienda. Uno de ellos dijo: ten por seguro que volveré a ti, y conforme al tiempo de gestación, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara, que estaba en la entrada de la tienda detrás de él, escuchaba todo. Hasta ahí el relato bíblico y sigo comentando. La profecía del nacimiento de Isaac forma parte de la profecía del nacimiento de Jesús. Isaac será hijo único. Jesús también lo será. Isaac es el hijo del sacrificio, un sacrificio que no se realizó, sino que en vez se sacrificó un cordero. Jesús también es el hijo del sacrificio. Él sí fue sacrificado en la cruz como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La casa de Abraham y Sara se convierte en la morada de Dios, Dios entre nosotros. Sigamos con el significado de la geometría sacra. Ahora tenemos el cuadrado. Es el símbolo de la creación. Sus cuatro esquinas representan a la Tierra con sus 4 puntos cardinales, pero también son los 4 elementos de la naturaleza, es decir, aire, tierra, agua y fuego. Esta figura geométrica está visible en el frontis de la mesa, en las sillas y en el soporte de los pies. Otra figura geométrica que forma parte de la composición de manera semivisible es el octágono. Solamente es visible de modo parcial. Se insinúa y se intuye su composición de 8 lados. El octágono es en parte visible y en parte invisible porque Dios es alguien que se siente, se percibe, pero también al mismo tiempo no se le ve. En una frase resumida diríamos: Dios no se ve, pero se percibe espiritualmente. Esta figura de 8 lados hace referencia al octavo día, es decir, al día que sigue al del reposo, lo que para nosotros es el domingo, el día 7. Y el 8 entonces indica el inicio de un nuevo tiempo, un nuevo comienzo para toda la creación, un nuevo mundo, aquel que Jesús ha inaugurado a partir de la Pascua. En comparación con el triángulo y el cuadrado, el octágono es el polígono que más se acerca al círculo, por tanto, hace alusión a la tensión que va hacia el amor, hacia la unidad, hacia la perfección, la santidad. De estas figuras geométricas llamamos las humanas o las visibles a los cuadrados. En cambio, el círculo y el triángulo, que hacen referencia a Dios, son invisibles en el icono, no se les ven. Por su parte, el octágono, como hemos dicho, en parte es visible y en parte es invisible, porque a Dios se le percibe pero no se le ve. La cita bíblica nunca dice que aparecieron 3 ángeles. Dice que Abraham, al levantar los ojos, vio que allí junto a él habían 3 varones. Lo que Andrei Rublev hace es interpretar iconográficamente a los 3 personajes misteriosos como si fueran 3 ángeles, tal como era tradición en el arte. Por eso tenemos esta representación, pero eso tiene un significado simbólico también. Los ángeles son por definición mensajeros, lo que iconográficamente también quiere decir que son caminantes,
Por eso llevan consigo el bastón del peregrino que portan en la mano izquierda. Esto quiere decir que Dios está siempre en camino hacia nosotros y se deja hospedar de quien lo acoge. De este deseo de encuentro surge el tema de la hospitalidad, pero al final, ¿quién es huésped de quién? Aprendiendo de la Trinidad, vemos que todo es mutuo, todo es don y es respuesta. Dios se deja acoger y Dios también nos acoge en su casa. Al mismo tiempo, el bastón es signo de autoridad. Todo va sumando y vamos entendiendo que Dios en persona nos trae un mensaje con todo el peso de su autoridad, pero también con una presencia cercana, cariñosa. Es la invitación amorosa que Jesús explicita en la última cena. En un momento él dice a sus discípulos, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, se los habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes. Y en esa misma cena, en esa misma noche, la última cena, un poco después, sigue agregando el tema de la comunión, pero ya no tanto en vistas a la vida eterna, sino una comunión ya en este mundo. Dice así Jesús, si alguno me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Dios garantiza que esta experiencia de amor sea verdaderamente firme. Es un amor que va en serio, un compromiso estable de comunión. Como hemos dicho, en medio de esta unidad entre las tres personas divinas hay una diversidad. Cada uno también tiene su propia identidad. El ángel del centro sobresale, para empezar, porque está en el centro de la mesa. Es Jesús, el Hijo de Dios. Lo común es que en el centro se represente al Padre, porque el Padre tiene más autoridad que el Hijo. Pero en este caso se escoge, por toda la temática del icono, se escoge que Jesús esté al centro. El colorido de las vestiduras es característico de la iconografía cuando se representa a Cristo. El rojo, el de la túnica, es el amor encarnado y sacrificial. Es la sangre derramada por la humanidad. El azul es el color de la divinidad, la esencia que comparte junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y sobre su hombro derecho está la estola amarilla. La estola es la vestimenta que usamos los sacerdotes para la Eucaristía. Esta estola que tiene Jesús es el signo del yugo y de la sumisión a la voluntad del Padre como Cordero de Dios, obediente hasta la muerte. Pero esa estola también tiene un amarillo oro. Ese amarillo es el símbolo de la iglesia que Cristo fundó. El oro es un metal incorruptible e inalterable, y es de la iglesia espiritual que Cristo fundó. La mirada entre el Hijo y el Padre es un diálogo mutuo que va más allá de las palabras. Se hablan aunque sus labios estén cerrados. Mientras el Padre le pide que lleve adelante su obra, el Hijo pronuncia interiormente un libre y amoroso hágase en mí según tu voluntad. Este consentimiento se expresa en su cabeza inclinada, explicitando que acepta dócilmente lo que se le pide. Eso es lo que Jesús les dice a sus discípulos en la escena del Evangelio de San Juan, en donde se narra el encuentro de Jesús con la samaritana. En un momento
Jesús les dice a sus discípulos, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. El tema de diálogo que están teniendo las tres personas de la Trinidad gira en torno a Cristo en referencia al cáliz, ese que está sobre esa mesa altar. En esa copa está la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Padre hace un gesto de autoridad con la mano derecha, que es la mano del Creador, la mano de la creación, y con ella señala el cáliz. Todo esto quiere decir que se está hablando del sacrificio de Cristo para la salvación del mundo. Jesús, a su vez, también con su mano derecha bendice el cáliz. Todo su brazo derecho está retratado de manera voluminosa e indica la potencia del Padre, la derecha de Dios que aniquila a los enemigos de la humanidad, es decir, el pecado y la muerte. La obra salvadora de Cristo, en el fondo, es la obra salvadora del Padre. Aquí podemos ver que en el espacio que hay entre las tres personas divinas, hay un cáliz espiritual invisible. Esto quiere decir que en esta obra salvadora, que pasa por el sacrificio, no solo es el dolor y la experiencia espiritual del Hijo, sino que también el Padre y el Espíritu Santo beben espiritualmente del mismo cáliz, porque los tres forman parte de este sacrificio. Dentro del cáliz espiritual e invisible está Jesús inmerso al centro, porque es Él el que propiamente será la víctima del sacrificio. Él es el que deberá beber el cáliz de la pasión y está ahí frente a Él de manera física, visible, sobre la mesa altar. Con todo esto, la relación entre la Trinidad y la Eucaristía queda explicitado y resaltado. Cada una de las personas de la Trinidad tiene detrás suyo unas imágenes simbólicas muy importantes que siguen enriqueciendo el contenido espiritual y teológico del cuadro. Atrás de Jesús está el árbol, que indica al mismo tiempo el paraíso perdido, el árbol de la vida que estaba en el paraíso, el árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba en el paraíso. También la encina, este árbol de Mambré, donde Abraham recibe a estos peregrinos. Pero también es el árbol de la cruz. Como símbolo de la cruz, el árbol está inclinado, haciendo relación al peso que Cristo llevará sobre sus hombros. Detrás del Padre encontramos una casa bonita, una casa palaciega, una casa señorial, que representa a la vez la tienda de Abraham que recibió a los peregrinos, también la casa del Padre del cielo, también la iglesia, a la cual todos somos invitados. Y se ve como detalle que la puerta y la ventana están abiertas, signo de la acogida que se les brinda a los huéspedes. Si unimos el símbolo del árbol con el de la casa, vemos que el árbol también está inclinado porque señala la casa del Padre. Por tanto, significa que el sacrificio de Cristo en el árbol de la cruz es el camino hacia la casa del Padre. A la espalda del Espíritu Santo está la colina, que también representa diversas cosas a la vez. La colina donde se iba a hacer el sacrificio de Isaac, la montaña de la revelación que Moisés recibió en el monte Sinaí, la revelación y manifestación que el profeta Elías recibió en el monte,
también la revelación que los discípulos recibieron el día de la transfiguración. Otro símbolo de esa montaña es la roca del Éxodo, de la cual brota agua viva, también la roca de la fe, pero también, y tal vez el símbolo más importante, es la montaña del Calvario, sobre la cual Cristo da su vida. También esta roca se inclina y se ofrece hacia el leño de la cruz, que a su vez se inclina y tiende hacia la casa del Padre. A la casa del Padre es a donde Jesús volverá después de su misión en este mundo. Y también es el punto de llegada de todos los que recibimos a Dios con corazón de creyentes. Entonces, en medio de todo esto, la montaña representa el ascenso espiritual a la casa del Padre. El Espíritu Santo es el que aparece con una notable inclinación. Se inclina hacia el Padre y el Hijo. Esta postura de su cuerpo expresa su atención a recibir una orden, obedeciéndoles al Padre y al Hijo. Si bien el Espíritu Santo tiene la inclinación más pronunciada, el Hijo también hace una inclinación. Ambos, el Hijo y el Espíritu Santo, aceptan la autoridad del Padre y están de acuerdo con lo que pide, es decir, el sacrificio por la salvación de la humanidad. El Espíritu Santo se dona a nuestros corazones de creyentes para moldearnos en el misterio de Dios, especialmente a través de la mesa altar de la Eucaristía, que, como vemos, toca con su mano derecha. Si Cristo se hace presente en la Eucaristía, es gracias al Espíritu Santo. Él nos vuelve a traer a Jesús de manera material y sensible en el pan de la Eucaristía. Él, el Espíritu Santo, por la Eucaristía, nos sigue incorporando espiritualmente a la misma mesa de la comunión con Dios. La realeza e invisibilidad del Padre están representados en su vestido de color oro y rosado, retratados en transparencia. Es un manto que con ese tono simboliza el origen de la vida y el color del cielo auroral. El azul de la divinidad está escondido porque ninguno ha visto a Dios por sí solo, sino a través del Hijo encarnado que nos lo ha revelado totalmente. El verde del vestido del Espíritu Santo indica la acción renovadora en el mundo. Es el color que surge cuando se juntan la tierra y el agua, porque crece el pasto verde. La tierra queda vivificada por el agua. La tierra es de donde el hombre ha sido tomado de Dios y ha sido moldeado. Y este hombre cogido del barro, Dios le ha dado una vida nueva, con su aliento, con su espíritu. El Espíritu Santo hace suscitar vida. Y por eso el verde de la vegetación, que es el color que predomina en la naturaleza, cuando vemos el campo verde, entonces eso de ahí es el color que representa la vida que tiene el vestido del Espíritu Santo, que es el dador de vida, el Señor de la vida. La composición del cuadro está diseñada con la perspectiva inversa, es decir, el punto focal del icono no está dentro del cuadro, sino que somos nosotros. La casa del Padre está orientada hacia nosotros, con la invitación de dejarnos acoger. La mesa altar
está orientada hacia nosotros, para acercarnos a beber del cáliz de Cristo y así formar parte de Dios por obra del Espíritu Santo. El hecho de que no aparezcan Abraham y Sara, tal como cuenta la historia de la Biblia que hemos leído, es porque se trata de una mesa abierta no solo para algunos, sino para todos. Ahí se nos invita a nosotros. Y no se trata de ser simples observadores, sino protagonistas de una experiencia espiritual que comienza en este mundo. Implica una participación personal en el misterio. Por eso, este icono es un llamado, es una vocación a la comunión con aquel que se detiene ante nosotros, que es peregrino, que podemos acogerlo como lo hicieron Abraham y Sara. En el icono de Andrei Rublev, es Dios quien nos visita y se pone al alcance de nuestro corazón para que lo acojamos. El icono de Rublev sigue prolongando en el tiempo la presencia de Dios Trinitario, de modo análogo a como lo hacemos en la liturgia, especialmente en la Eucaristía. Es una imagen que nos vincula con los creyentes cristianos de hace 600 años atrás. Una imagen que nos hace entendernos como parte de una larga tradición y comunión entre los cristianos, para empezar, entre ortodoxos y católicos. La belleza, armonía y contenido espiritual del icono de Rublev es un modelo permanente a lo largo de la historia, como vemos aquí el cuadro de Marc Chagall. Y muchos artistas siguen inspirándose en este icono sagrado. Termino simplemente rezando: gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Hasta la próxima.